la idea era de que reescribiéramos esta función que no conocemos su integral dentro de estas dos funciones las cuales conocemos sus integrales. Entonces esta es toda la gracia de fracciones parciales, reescribir estas funciones racionales en términos de funciones que se puedan integrar. Yo creo que aquí hay una de x. Sí. Entonces ahorita, digamos, con fracciones parciales hay 4 casos. Las funciones lineales distintas. Bueno, términos lineales distintos. Este es el más fácil de todos porque si pueden factorizar el denominador de esta forma, ax más b por, pongamos x más c, x más d. Tenemos que encontrar solo n coeficientes y lo bueno es que todas estas funciones las podemos integrar. Yo creo que aquí es x más c. Entonces todas estas se pueden integrar. Y se integrarían con una regla de sustitución con logaritmos. Entonces 1 sobre x, la integral de 1 sobre x es el logaritmo de x. Aquí tenemos ax más b, entonces esto quiere decir que esta integral va a ser el logaritmo de ax más b. Pero tengo que multiplicar por el coeficiente que lo tengo que determinar dividido esta constante a que está con x. Entonces con este no hay ningún problema. Yo creo que estas son términos lineales repetidos. Términos lineales repetidos tampoco no hay tanto problema, pero aquí en este caso vamos a tener que realizar un poco más de álgebra. Ejemplos de estos son funciones como 1x más 4 a la cuarta o x al cubo más x al cuadrado dividido x a la más 5 al cubo. Entonces dependiendo de cuántas veces se repite este término, vamos a ver, es como que pensáramos que tuviéramos un término lineal, uno cuadrático y uno cúbico, y cada uno de esos lo podemos integrar. Entonces aquí voy a escribir de que p a la x dividido x más a la r es igual a a1 dividido x más a2 x más a al cuadrado hasta a la r x más a la r. Ahora, ¿por qué es útil esta descomposición en fracciones parciales? Esta función la podemos integrar, esta también la podemos integrar, solo tenemos que utilizar una regla de funciones potencias, y esta también la podemos integrar. Entonces la regla de integración que utilizamos aquí es a la r dividido x más a la r de x. Esto va a ser igual, aquí esta potencia subiría en un grado, entonces aquí tengo a la r dividido menos r más 1 por x más a la menos r más 1 más una constante. Los cuadráticos todavía no los voy a escribir, pero lo que voy a escribir aquí es que hay dos objetivos que son tediosos. El primer objetivo es que la función racional tiene que ser propia. Entonces, ¿a qué me refiero con propia? De que tiene que ser una división como tal, el grado del numerador tiene que ser menor al grado del denominador. Entonces el grado del numerador es menor al grado del denominador. Entonces ejemplos de estos hay varios. X a la cuarta más x más 2 dividido x a la quinta más x al cubo más x
Posiblemente esta sea un poco difícil de factorizar, pero aquí lo que observamos es que el grado del denominador, que es 5, es mayor que el grado del numerador. Entonces podemos proceder a la descomposición de fracciones parciales. Aquí también tenemos la misma historia. Pero si tenemos que el grado del numerador es mayor al grado del denominador, esa fracción es impropia, y previo a hacer la descomposición de fracciones parciales, lo que tenemos que hacer es utilizar la división larga, y voy a tratar de hacer más ejemplos de división larga que los de factores lineales distintos, porque esos son los más desafiantes. Entonces, si la fracción es impropia, si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Entonces, si tenemos algo así, tenemos que realizar la división larga. El otro objetivo, digamos, algebraico que tenemos aquí es encontrar el valor de los coeficientes. Todos estos coeficientes se tienen que encontrar. El caso de lineales distintos no es tan complicado, porque siempre hay una estrategia bastante útil utilizando cuando los ceros del denominador y cuando uno va utilizando los sí. Perdón, es que no entendí esta, la que está en la B, la de AR dividido menos R más 1. Es una integral, es por ejemplo, como hacer el ejemplo, es la integral de 2x más 5 a la cuarta de x. Pero subo. Sí. Sí, esto se puede escribir como x a la menos 4. ¿Sí? Entonces esta es la misma regla, solo que desde un punto de vista general. Sí. Por eso es que, digamos, esta tabla que les di, digamos, es una buena guía, pero no es recomendable que se la memoricen, porque hay veces que esos casos es más difícil verlos que en esa guía que distinguirlos en ejemplos en particular. Y como nos vamos a enfocar en la clase, son con ejemplos en particular. Entonces ahorita vamos a hacer dos ejemplos de división larga, y el primero no va a tener ninguna descomposición de fracciones parciales, porque solo vamos a tener un término en el denominador. Ahora, aquí hay unas estrategias para simplificar esto sin necesidad de utilizar la división larga, pero en todo caso observemos lo siguiente. Este x a la cuarta es mucho más grande, tiene un grado mayor que x. Entonces aquí, para realizar la división larga, es como una división aritmética, pero tenemos que ir dividiendo término a término del polinomio. Y aquí un error común es que solo escribamos x a la cuarta más 1, pero lo que tenemos que notar es que a medida que vayamos dividiendo esta expresión, vamos a tener términos al cubo, términos al cuadrado, términos a la x. Entonces esto puede parecer redundante, pero uno tiene que agregar también estos términos. Entonces, digamos, tenemos esta gran división. No es complicada, pero hay que realizar todos los pasos. Entonces lo primero que hay que hacer es que tengo que dividir siempre los términos que tienen el mayor grado entre sí. Entonces, si divido x a la 4 dentro de x, tengo x al cubo. Entonces aquí voy a tener un x a la cuarta, y como les decía, aquí tenemos un menos x al cubo. Ahora, como quiero cancelar estos términos, en realidad lo que estoy haciendo aquí es que estoy restando. Entonces esto es otro paso que es un poco complicado, que uno tiene que cambiarle el signo a ambos términos de la expresión, no solo al x a la cuarta, sino también al x al cubo.
Entonces el x al cubo se vuelve positivo y este se vuelve negativo, con la finalidad de que se puedan cancelar estos x a la cuarta. Y luego ya, digamos, uno baja el siguiente término, 0x al cuadrado. Y procedo ahora a dividir x al cubo por x. Entonces aquí, ok, le encontré el cociente, vuelvo a multiplicar x al cuadrado por x menos 1, x al cubo menos x al cuadrado. Cambio los signos. Y aquí empezamos a observar un patrón así bien interesante. X al cuadrado dividido x es x. Y luego multiplico por x para cancelar esos términos. X al cuadrado menos x. Vuelvo a cambiar los signos. Y por eso es que esta se conoce como la división larga. Esta yo creo que como solo es un factor se puede hacer también con división sintética. La división sintética es mucho más rápido. Si en algún momento quieren hacer la división sintética, la pueden hacer. Aquí me voy por los caminos más largos para que pueda tomar una nota de cuánto tiempo les tardaría realizar un problema así extenso. ¿Y la sintética se puede aplicar a todos los casos, ¿no? Solo si hay un factor lineal. Si abrió un x al cuadrado menos 1 o un x al cuadrado más 2x más 4. Sí puede, ¿no? Sí pueden haber factores que no sean lineales. Sí pueden haber. Sí pueden haber. Entonces ahorita solo voy a bajar aquí. Bueno, y finalmente llegamos al último término. Ya cuando divida aquí, el grado del numerador va a ser finalmente menor al grado del denominador. Entonces aquí necesito un 1. Cuando multiplico 1 por x voy a tener x menos 1. Vuelvo a cambiar los signos. Y ya lo que me va a quedar aquí va a ser lo que se conoce como el residuo. Entonces este es el residuo. Este es el cociente. Entonces aquí todo lo que hice fue solo reescribir esta función como x al cubo más x al cuadrado más x más 1, pero luego tengo que escribir el residuo, y el residuo es el único que va a estar dividido por el divisor. Y aquí, como pueden observar, este no es un problema de fracciones parciales, simplemente es un problema largo de división larga. Ahora lo bonito es que la división larga la voy a tratar de mantener un poco no tan elaborada, porque si no el problema se vuelve un poco más de álgebra. Me interesa más la de composición de fracciones parciales. Entonces tengo este 2 dividido x menos 1. ¿A qué es igual esta integral? Y más c. Y aquí ya terminamos. Ahora les voy a enseñar algo realmente bonito. Si pueden, traten de evitar la división larga. Algo que miro aquí es, digamos, por ejemplo, aquí tengo un x a la cuarta más 1 dividido x menos 1. Si aquí tuviera un menos 1, x a la cuarta menos 1 se puede factorizar con x menos 1. Entonces podemos hacer esta trampa. Bueno, pero si estoy agregando menos 1, tengo que sumar más 1 para mantener la misma expresión. Y también tengo que tomar nota que aquí tengo un más 1. Entonces voy a tener aquí un más 1 y un más 1. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque aquí puedo factorizar esta expresión como x al cuadrado menos 1 por x al cuadrado más 1 más 2 x menos 1. Ve, aquí tenemos este 2x menos 1 y aquí tenemos este 2x menos 1. Y estos dos se pueden cancelar. Aquí solo nos quedaría x más 1. Entonces este x más 1 lo puedo multiplicar con el x al cuadrado más 1.
Y si multiplicamos esto nos va a quedar una multiplicación bien bonita. X al cubo, luego x al cuadrado, más x más 1. Entonces resulta que la expresión que obtenemos es la siguiente. Exactamente la misma que tenemos acá. Entonces no sé qué prefieren. Eso es lo más bonito. Pero a mí la división larga en realidad no soy fanático de la división larga. Me gusta más la, ¿cómo se llama? La decomposición de fracciones parciales. ¿El examen se puede hacer de cualquier manera? Se puede hacer de cualquier manera, por eso es que quiero dejar esto abierto. Entonces sigamos haciendo problemas. Aquí les voy a hacer una pregunta capciosa. Ah, pero aquí este ya lo tengo factorizado, entonces este no me interesa mucho. Más tenemos este. X al cuadrado más 5x más 6. Entonces la pregunta capciosa es: ¿necesito aquí realizar división larga o no? Tengo un x aquí. Sí, no es necesaria la división larga. Entonces no es necesaria la división larga. Entonces aquí simplemente voy a encontrar la descomposición en fracciones parciales. Algo que sí vamos a tener que usar un montón es cómo reescribir estos polinomios en términos de factores lineales o cuadráticos. La factorización aquí va a ser crítica. Lo que miro es 3 y 2. 3 y 2, eso suma 5 y multiplicado da 6. Ah, muy bien. Entonces la decomposición de fracciones parciales que estoy buscando es una de la siguiente forma. A dividido x más 3 más b dividido x más 2. Entonces esto ya se volvió un problema algebraico. Para encontrar los valores de los coeficientes a y b, lo que hay que hacer es que hay que reescribir esto como una ecuación lineal. Como una ecuación lineal en a y b. Posiblemente vamos a necesitar dos ecuaciones, pero aquí hay un truco bien interesante con las fracciones parciales. Pero antes, para poderla reescribir como una función lineal, tendremos que multiplicar toda esta ecuación por el denominador. Entonces si multiplicamos por x más 3 y x más 2, vamos a tener aquí 5x más 13, y esto es igual a por x más 2 más b por x más 3. Y aquí viene el truco, digamos. Posiblemente eso ya se los enseñó Javier, pero la idea es que uno realmente, si uno puede evitarse el sistema de ecuaciones lineales, uno se lo evita. Digamos, aquí no es tan difícil hacer el sistema de ecuaciones lineales, pero aquí podemos observar algo. Cuando x es igual a menos 3 y sustituimos x es igual a menos 3 en ambos lados de la ecuación, nos va a quedar que a por un número es igual a un número. Entonces ahí ya podemos encontrar el valor de a. Lo mismo podemos hacer si evaluamos x en menos 2. Este término se cancela. b por un número va a ser igual a un número. Entonces esta es generalmente la clave. Podemos utilizar x es igual a menos 2 y a menos 3, los ceros del denominador, y con esto nos evitamos resolver un sistema de ecuaciones lineales.
Entonces aquí simplemente indicamos, bueno, si x es igual a menos 3, puede evaluar aquí x es igual a menos 3 menos 15 más 13 es igual a menos a más 0b. Entonces aquí ya obtuvimos, ya tenemos el valor de a. El valor de a, si mal no estoy, es 2. Menos a es igual a menos 2, entonces a es igual a 2. Porque aquí sí que esta álgebra la voy a tratar de mantener lo menos intrusivo posible. O sea, ahí estamos usando los denominadores, sí, que hacen 0 la... Ajá. Sí, esto es lo que se conoce como un truco. No sé si lo vieron ayer. La verdad, yo lo vi en el libro, pero como que es bien extraño porque después, o sea, al inicio tiene como que una cierta lógica, o sea, si tuviera el libro acá. Te lo voy a buscar porque en el ejemplo de él primero le queda que, de hecho ese estaba en el libro, en el laboratorio de ayer. El mismo. No ese, el que hicimos en el laboratorio de ayer, que quedaba a igual a 1/2. Pero entonces él decía, cabal, si hacemos x0, entonces da a igual a 1/2. Y después ese 1/2 lo metía otra vez en la otra ecuación y entonces le quedaba 1/4. Pero después ya no era el mismo procedimiento, sino que para c se volvía otra cosa. Pero me lo voy a buscar tal vez era un lineal repetido, pero un término sencillo y otro repetido. Sí, ese es más complicado. Aquí no vamos a tratar de meternos a demasiado detalle en fracciones parciales, sino ya se va a volver un tema de cómo se llama, más de álgebra y menos de cálculo. Entonces aquí estoy evaluando x es igual a menos 2, entonces esto es igual a 0 y aquí vamos a tener 1b. Entonces evaluamos y vamos a obtener que b es igual a 3. Muy bien, entonces aquí ya encontramos algo, encontramos el valor de los coeficientes. Entonces ya encontrando los coeficientes podemos finalmente reescribir esta integral. 5x más 13 dividido x al cuadrado más 5x más 6 de x como 2 dividido x más 3 de x más 3 dividido x más 2 de x. Y aquí simplemente integro. Y como pueden ver, este paso es el más fácil. Entonces, digamos, esto es muy útil, pero sí uno puede dedicarle mucho tiempo a encontrar los coeficientes. Y bueno, aquí tengo el problema, tengo una variación de este problema, pero sí vamos a tener que realizar la división larga, y eso creo que hace la división larga más tediosa. Y voy a utilizar el mismo denominador. Entonces, en cierta forma estos problemas son inagotables porque puedo escribir cualquier polinomio en el numerador, y siempre que podamos factorizar esto como x más 3 por x más 2, podemos hacer un montón de variaciones de problemas. Entonces aquí hay un problema, esta es una fracción impropia. Aquí tenemos que realizar la división larga. Y esta división larga sí va a ser un poco tediosa, pero no es tan complicada, pero siempre hay que tener cuidado que nos falte un término cuadrático. Entonces aquí estoy escribiendo el divisor, y el divisor va a dividir a x al cubo más 0x al cuadrado menos 7x menos 10. Si no quieren escribir este 0x al cuadrado, otra forma que pueden hacerlo es dejando un espacio en blanco. Pero el espacio en blanco es traicionero porque tal vez uno dice, no hay. Entonces prefiero este 0x al cuadrado, pero pueden dejar el espacio en blanco.
Entonces aquí las buenas noticias es que como tenemos un x al cuadrado y un x al cubo, como que solo vamos a tener dos términos en nuestro cociente, un término que depende de x y otro que va a ser una constante. Entonces realizando este primer paso, x al cubo dividido x al cuadrado, obtengo x. Luego necesito multiplicar x por el divisor, vamos a tener x al cubo, 5x al cuadrado. Noten que no estoy escribiendo el signo positivo, pero es solo porque en este segundo paso voy a tener necesidad de cambiar todos los signos de todos los términos, para primero cancelar esto y segundo para ver cuál es el siguiente término. Entonces aquí 0 menos 5 es menos 5x al cuadrado. Pero ahí se dice que no debería un signo. Sí, se vuelve negativo. Si esto es algo un poco molesto. Entonces aquí ya solo tengo que hacer una división más porque estos términos tienen el mismo grado. Y aquí sí vamos a tener que tener menos 5x al cuadrado dividido x al cuadrado. Esto es menos 5. Ya terminé acá. Pero ahora voy a tener que tener cuidado con los signos. Menos 5x al cuadrado. Menos 5 por 5x es menos 25x. Y luego aquí voy a tener menos 30. Pero ahorita observamos que no se van a cancelar estos términos. Y generalmente cuando estamos haciendo la división estamos restando la diferencia entre el término que tenemos y la multiplicación del cociente y el divisor. Entonces estos signos se vuelven positivos. Y aquí sí ya obtenemos, yo creo que 12x más 20. Entonces esto es lo más difícil de este tema. Entonces esta expresión se puede reescribir. El integrando se reescribe como, y para no volverlo a escribir solo voy a hacer referencia al integrando. X menos 5, estos son términos que es el cociente, entonces no depende del divisor. Este es nuestro residuo. Aquí ya no podemos seguir dividiendo porque como las fracciones racionales están definidas en términos de polinomios, aquí ya tendríamos un término x a la menos 1. Y con ese x a la menos 1 ya esa función dejaría de tener la estructura de una función racional. Entonces aquí, como pueden observar, ya hicimos un primer paso, pero todavía no podemos integrar esto. Y aquí desafortunadamente ni siquiera podemos utilizar ninguna sustitución porque tenemos que la derivada de esto es 2x más 5 y 12x más 20. No miro que pueda multiplicar por una constante para que la derivada de esto sea igual a esto. Entonces no nos queda otra que volver a realizar fracciones parciales. Entonces este término lo podemos integrar sin ningún problema, pero ahora tenemos que enfocarnos a la parte de fracciones parciales del residuo dividido el divisor. Entonces tenemos que... Eso no se puede porque no hay x al cuadrado. Sí, no hay x al cuadrado. Si hubiera un x al cuadrado, bueno, si hubiera aquí un x al cuadrado tendríamos que seguir dividiendo. Entonces aquí, como pueden observar, es la misma. Este denominador también se factoriza como x más 3 por x más 2. Este grado es menor a este. Y como son factores lineales distintos, entonces ya tenemos esto. Y otra vez tenemos que volver a hacer la parte de álgebra. Multiplicar por todos los factores lineales. (12x más 20) más a. Generalmente estos términos van a ir multiplicados por los otros factores lineales. Y esto es un igual. Aquí necesito un signo de igualdad.
Entonces otra vez tenemos un problema de álgebra. Pueden resolver el sistema de ecuaciones lineales, pero yo siento que es más fácil ir cancelando uno de estos términos. Entonces este término se cancela si x es igual a menos 3. Y esto hace mucho más fácil la tarea. Menos 36 más 20 es igual a menos a más 0. Entonces vamos a obtener que a, si mal no estoy, es igual a 16. Y luego lo siguiente es, bueno, ahora tenemos que cancelar esta. Es igual a menos 2. Sí, se cancela con menos 2. Entonces aquí tenemos menos 24 más 20 es 0 más b. Excelente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí ya tenemos la respuesta para b. Solo tengo que sumar estos dos números. Menos 4. Entonces esto sería todo. Ya solo voy a proceder a integrar la función. Solo quiero ver que esto sea. Por ejemplo, ese pedazo que nos sobró arriba, hay que integrarlo, hay que agregarlo. Sí, hay que agregarlo. Sí, ahorita todavía tengo que juntar todas estas piezas de este problema. Tengo estos términos, tengo esta descomposición de fracciones parciales y tengo todos estos coeficientes. Entonces todo esto lo podemos resumir por medio de, si volvemos a reescribir la función que queremos integrar. Pero ya, bueno, esto lo escribimos. Bueno, esto es igual a x menos 5 de x, porque este es el resultado de la división larga. Este es el cociente. Luego hacemos más 16 dividido x más 3. Y luego menos 4 dividido x más 2. Entonces aquí ya procedo a integrar. Noten cuál fue la gran ventaja. Empezamos con un problema que no podemos integrar de ninguna otra forma. Pero ahora estas tres integrales las podemos integrar sin ningún problema. X al cuadrado dividido 2 menos 5x. Este es un logaritmo. Y este es un menos 4 logaritmo x más 2. Y esto sería todo. Muchas veces lo que pueden hacer es primero realizar toda la integración, dejar esto expresado en términos de los coeficientes y ya luego posteriormente decir, voy a encontrar los coeficientes. Entonces ya una vez encuentren los coeficientes, solo reemplazan estas constantes por el valor de los coeficientes. Y esto ayuda un poco, porque en algún momento digamos que tal vez esto va a tener más valor, poder haber realizado todas las integraciones que evaluar todos estos coeficientes, porque sí van a ver que estos casos se complican. Ahorita este problema de por sí digamos es extenso y con factores lineales repetidos se va a complicar más y vamos a tener otra desventaja. No vamos a poder realizar esta técnica que estoy usando acá. Solo aplica para factores lineales distintos. Sí, vamos a tener que resolver el sistema de ecuaciones. Sí, lo vamos a tener que resolver y ahorita van a ver por qué. Porque voy a tratar de utilizar esta técnica en este problema y vamos a ver que no vamos a poder hacer esa factorización tan sencilla. ¿Dónde hay factores lineales repetidos? Creo que tengo, bueno, aquí tengo unos cuantos. ¿Solo aplica para factores lineales distintos? Sí, distintos, sí, los cuadráticos irreducibles, peor, eso sí hay que hacer todo el ejemplo, porque ahí ni siquiera el denominador va a tener ceros reales. Entonces este es factores lineales repetidos. Aquí tengo un problema, puedo hacer uno de laboratorio también porque
¿Dónde estaba este? Si es factores lineales repetidos, sí. Aquí eso va a poner ejercicio 2, evalúe. No, estos problemas, la ventaja es que no necesitan mucha introducción. Yo creo que era este el que tenía. Entonces aquí, digamos, estamos bien. Esta fracción es propia porque en el denominador el grado va a ser 2 porque el término más grande, el polinomio que tiene grado más alto es uno de segundo grado comparado con un polinomio de primer grado en el numerador. Entonces aquí no hay mucha complicación. Eso lo podemos reescribir como a dividido x más 3 de x más b dividido x más 3 al cuadrado de x. Esto se integra como un logaritmo y esto se integra como menos 1 dividido x más 3. Pero el problema va a ser en cómo vamos a encontrar los coeficientes. Y los coeficientes se encuentran con la misma técnica que con factores lineales distintos. Tenemos que multiplicar la fracción por x más 3 al cuadrado. Entonces esto es lo que tenemos ahorita. X más, bueno, a dividido x más 3 más b. Lo voy a volver a escribir porque puede que multipliquen esto en la integral y esa no es la idea. Ok, entonces si multiplicamos vamos a tener a por x más 3 más b es igual a x más 2. Y por esta razón no podemos hacer el truco de los factores lineales, el truco de evaluar en x. ¿Qué problema vamos a tener aquí? No hay ninguna forma que podamos cancelar b. A lo podemos cancelar, si evaluamos x es igual a menos 3 y lo pueden hacer si lo hacen. Sí, es más fácil. Entonces aquí no podemos, aquí nos faltan dos ceros, nos falta un 0 en el denominador. Entonces aquí solo tenemos 1. Entonces desafortunadamente vamos a tener que hacer el caso largo. Vamos a tener que multiplicar, aunque este sistema, como pueden observar, no es un sistema difícil de resolver. Entonces, ok, agrupando términos, vamos a tener a por x más 3a, ese 3a es un término constante, más b, y todo esto es igual a x más 2. Entonces aquí ya tenemos la primera relación. A tiene que ser igual a 1 y 3a más b tiene que ser igual a 2. Entonces generalmente para esta agrupación de términos uno dice, bueno, estos dos polinomios son iguales, entonces cada uno de sus coeficientes debe ser iguales. Cada uno de sus coeficientes deben ser iguales. Entonces aquí es un término lineal, nos vamos por los términos lineales x, tienen que ser iguales, y aquí solo tenemos que a es igual a 1. Ahora nos vamos por los términos constantes, esos coeficientes también tienen que ser iguales. Aquí ya tenemos una ecuación un poco más interesante, pero lo que vamos a ver es que se puede resolver sin ningún problema, solo por el hecho de que en la primera ecuación ya obtenemos que a es igual a 1. Entonces como a es igual a 1, por sustitución b tiene que ser igual a 2 menos 3a. Y esto sería igual a menos 1 porque tenemos 2 menos 3. Muy bien, ya tengo los coeficientes. Ya puedo sustituir a por 1 y b por menos 1
y simplemente integro. Entonces otra vez regresando a la parte de integración, integrando. Que es 1 dividido x más 3 más, bueno, aquí sería un menos porque tenemos un menos 1, menos de x dividido x más 3 al cuadrado. Aquí tenemos un logaritmo. Y ahora esta, ¿cómo la integro? 1 sobre x más 3. Sí, ajá. 1 sobre x más 3. Entonces, como pueden ver, esto no es lo más difícil. Entonces, esto es una gran ventaja de fracciones parciales. Y aquí, digamos, otras noticias buenas noticias que les puedo dar. Como no tienen aquí calculadora, prácticamente no vamos a evaluar integrales definidas con fracciones parciales. No tiene mucha gracia. La gracia está aquí, saber distinguir los casos, factorizar y trabajar el álgebra. Entonces esos son aspectos que vamos a evaluar más en este tema. Entonces, sí. Si nos queda un sistema de 3×3 aumentado, sí podemos usar Kramer. Es que en el curso, en análisis no me dejaban usar matrices. Se pueden usar matrices. Y como que preguntaste eso, porque yo tengo aquí un problema que es un sistema de 5×5. Ese sí uno quiere usar álgebra lineal. Pero es como Kramer. Hay algo más fácil que Kramer, es pues, una eliminación con matrices. Pero eso de ese tema de álgebra lineal lo van a ver con suerte hasta el verano del 2018. Se pueden llevar álgebra lineal en el verano. Entonces, ¿cuál era la pregunta que tenían sobre el laboratorio? Que hay alguien dijo un problema 5 o algo. La última. Sí, la última del laboratorio. Pero ese tiene un x más 2 al cuadrado. Ese es factor cuadrático irreducible repetido. Pero no hay ningún factor lineal repetido. Pero los que más difíciles estaban eran los casos 3 y 4. Entonces vámonos de un solo a los casos 3 y 4. Trabajemos estos porque aquí les puedo decir un comentario. Este no es difícil, pero tal vez en algún momento lo pueden resolver. Es por medio de sustitución. Entonces, ¿qué sustitución podemos realizar aquí? U es igual a x más 3. ¿Por qué estoy interesado en esto? Porque el denominador se tendría solo un término. Entonces ese u cuadrado puedo dividir este término por u cuadrado y este otro por u cuadrado. Entonces esto es válido. Sea u es igual a x más 3. El diferencial ya lo tengo aquí, no cambia en nada. Y luego lo que vamos a tener, bueno, tenemos un x más 2. Entonces x más 2 va a ser igual a u más 1. O pueden decir que x es igual a u menos 3 y cuando sustituyan va... Entonces hagamos la sustitución. Entonces en vez de tener un x más 2 aquí, vamos a tener... Para hacerlo más sencillo no se puede decir que lo de arriba es u menos 1 y que lo de abajo es u. Entonces nos queda u al cuadrado y derivamos u. Entonces, no sé. Sí, se puede. Yo creo que aquí x es igual a u menos 3. Entonces yo creo que es esto, sí. Bueno, pero no importa. U menos 1 dividido u al cuadrado de u. ¿Qué ventaja hay con esta? Podemos dividir término por término. 1 dividido u menos u a la menos 1 de u. Integramos, eso es igual al logaritmo del valor absoluto de u. Sí, es menos 2, sí. Y luego este se volvería más 1 sobre u, más c. Reemplazamos u por x por x más 3 y obtenemos exactamente la misma respuesta. Entonces esto es más bonito. Si en algún momento pueden
dejar de usar fracciones parciales es lo más recomendable, porque si digamos estos casos son bien específicos, pero siempre va a haber más de algún problema que uno puede saltarse algún paso para evitarse todo este álgebra complicado. Y yo creo que el caso más complicado sería un caso 4 donde uno tenga que hacer división larga. Entonces aquí voy a trabajar con factores cuadráticos. Estos son los casos más difíciles. Entonces, ¿por qué vamos a tener solo factores lineales y factores cuadráticos? Porque el teorema fundamental del álgebra nos dice que un polinomio con coeficientes reales o tiene raíces reales o tiene raíces complejas que van en pares. Entonces estos factores cuadráticos van a existir siempre que tengamos expresiones como estas: x al cuadrado más 4, x a la cuarta más 81. En cierta forma se puede factorizar como un producto de cuadráticas, pero el problema que tenemos aquí es que no lo podemos factorizar como x más 2 por x menos 2, sino se factorizaría utilizando números imaginarios. Entonces, digamos, el libro menciona una relación entre cuándo van a tener factores cuadráticos irreducibles, y no sé qué tan bueno sea memorizarse esta fórmula, pero la expresión que pone el libro es irreducible para esta función cuando b al cuadrado menos 4ac es menor a 0. ¿Por qué tienen este término? El discriminante. Sí, pues es el discriminante de la fórmula cuadrática. Entonces aquí no vamos a realmente tratar de buscar ejemplos rebuscados donde tengan que terminar con la ecuación cuadrática, pero solo para mencionarles, digamos, esta función cuadrática es 0 cuando x es igual a menos b más menos b al cuadrado menos 4ac dividido 2a. Y entonces cuando este discriminante es negativo es cuando obtenemos nuestras soluciones imaginarias. Entonces esta es la forma como se detecta este caso, con raíces imaginarias. Pero generalmente la forma como la vamos a observar aquí en la clase es, si no la podemos factorizar, bueno, este quiere decir que tenemos raíces imaginarias. Entonces ahí está. Cada vez que tengamos un caso como este, una regla de integración bastante útil va a ser la siguiente: la integral de du u al cuadrado más a al cuadrado. Esta la podemos realizar por sustitución trigonométrica, pero como van a ver es más fácil ya utilizar esta fórmula. Otro paso crítico aquí es, en algún momento van a requerir completar el cuadrado, entonces puede que tengan que completar al cuadrado. ¿Sí? Bueno, este es factor cuadrático repetido, pero lo puedo hacer, solo que vamos a ver qué tanto tiempo me queda para hacer otro. ¿En serio? Perfecto. Si es que ahorita yo creo que pude avanzar más porque no he estado escribiendo teoría, y yo creo que esa teoría no es bueno que la escribas, mejor que hagamos problemas, porque cada problema tiene sus trucos. Sí, ahí yo creo que hay una integral de coseno a la cuarta, si mal no estoy. Entonces esta, voy a poner aquí ejercicio 3, evalúen. Si mal no estoy, esta es x al cuadrado dividido x al cuadrado más 4 al cuadrado, si mal no estoy, de x. Solo avísenme si esta es la... muy bien. Entonces aquí no...
Ah, bueno, aquí ni siquiera he mencionado cuál es la forma de los factores cuadráticos, pero la voy a escribir acá. Si está no repetido, Es la 5, ¿no? es de la 5. ¿Cuál es la 4? Esa es la única. Bueno. La 4 es 4x sobre x al cuadrado más A ver, ¿cuál? 4x. Ajá. sobre x al cuadrado más 1 Ajá. por x al cuadrado más 2x más 3. X al cuadrado más 1. Por x al cuadrado más 2x. Muy bien, esa es una bonita forma. Casi que estos dos problemas me van a tomar media hora. Entonces, si no está repetido este factor, la factorización de fracciones parciales es la siguiente. Ahora aquí hay una pequeña variación. La pequeña variación es que ahora en el numerador no solo vamos a tener un término constante, sino que vamos a tener un término lineal. ¿Por qué un término lineal? Porque para que la fracción siga siendo impropia todavía puede existir la posibilidad de un término lineal. Tenemos un x al cuadrado, el grado menor siguiente sería el x. Por eso es que tenemos este ax más b. Pero si está repetido, entonces esto se va a complicar todavía más porque vamos a tener dos filas de coeficientes. Tenemos un a1x más b1, el término cuadrático sin repetir, y luego hay que agregar el cuadrático repetido. Entonces este es el caso 4. Podría ser ax más b y cx más b también, como estaban ahora. Sí, cx, acá sí puede ser c y d. No, esto no importa mucho. Entonces vamos a hacer este primer problema. Aquí desafortunadamente ambos términos son irreducibles. Sí, este es irreducible. ¿Por qué este es irreducible? Pues sí, el discriminante, o si completamos al cuadrado, porque este se va a tener que realizar completando el cuadrado. Estamos haciendo el anterior. Estamos haciendo bueno, es que este pasó a ser A porque este es el caso 3. Entonces aquí tenemos este. Entonces este otro es irreducible porque x al cuadrado más 2x. Si completo al cuadrado, aquí voy a tener un más 1 y luego voy a tener un más 2. ¿Pues va al cuadrado o no? Bueno, es que primero estoy viendo cómo 2 dividido 2 es 1, al cuadrado es 1, entonces este lo puedo factorizar como un x más 1 al cuadrado más 2. Entonces esto me dice que es irreducible, este signo más 2. Y si tuviera un menos 2, entonces tendríamos raíces reales. Muy bien, entonces este es irreducible. X al cuadrado más 1 también es irreducible. Este es el más fácil de visualizar. Como pueden ver estas dos funciones siempre van a ser positivas, entonces siempre van a estar por encima del eje X. Por eso es que no tienen raíces reales. Entonces aquí la forma cuadrática que tengo que proponer, vamos a tener 4 coeficientes, uno para x al cuadrado más 1 y otro para x al cuadrado más 2x más 3. Entonces la descomposición en fracciones parciales es la siguiente. (4x) x al cuadrado más 1 por x al cuadrado más 2x más 3 es igual a ax más b, x al cuadrado más 1 más cx más d
x al cuadrado más 2x más 3. Y ahora lo que nos va a quedar pendiente es una pesadilla de álgebra, si mal no estoy. Aquí la ventaja que les tengo es que casi que vamos a tener dos integrales. Una con sustitución, otra con tangente inverso, otra posiblemente con sustitución y otra con tangente inverso. Si este problema sí está sumamente largo, yo creo que un problema así no vamos a tener, pues de seguro ni en el corto, y en el examen yo creo que tampoco. Tal vez en algún momento solo vamos a estar interesados en la forma, y porque si es sumamente largo este problema. Multiplique por esto. Entonces aquí tenemos ax más b por x al cuadrado más 2x más 3 más cx más d. X al cuadrado más 1 es igual a 4x. Las únicas buenas noticias que les tengo es que afortunadamente aquí no tenemos tantos términos. Aquí podríamos tener hasta un término cúbico y un total de 4 coeficientes, y eso complica todavía más el sistema de ecuaciones, pero aquí desafortunadamente solo tenemos un 4x. Entonces empecemos a multiplicar. Ax al cubo más 2ax al cuadrado más 3a x. Entonces ahora necesito multiplicar por b. Voy a tener un más b x al cuadrado más 2bx y luego un más 3b. Entonces este más 3b voy a necesitar otro color aquí para distinguirlo, o tal vez con este se va a distinguir. Se distingue un poco. Muy bien. 2, 4, 6 cx al cubo más cx, este está en rojo, y esto también es un más para un curso de álgebra lineal, más cx y luego más dx al cuadrado más d, y todo esto es igual a 4x. Entonces, igualando cada coeficiente, tenemos que igualar los coeficientes cúbicos, que esto es igual a 0. El cuadrático también es igual a 0. El x se tiene que igualar a 4, entonces posiblemente este 4x lo voy a escribir en rojo. Y luego nos queda el término constante, que también es igual a 0. Entonces aquí tenemos ax al cubo, solo dejo el a. Buenas noticias. No, esto es malas. Yo pensé que... No se sorprendan aquí que hayan muchos términos que sean iguales a 0. Ahora x al cuadrado, tenemos un 2a, tenemos un bx. Si este es un problema. No, solo tenemos b más d, sí. Sí, ese es un problema sumamente horrible. Si es que ahí no miro ningún patrón, este se va a tener que resolver con álgebra lineal 3a más c. Yo creo que aquí solo miro una trampa. Esto es igual a 4. Y luego el término constante yo creo que están en pares. Hay un 3b y un d. Va a ser eliminación del cubo con el x. ¿Qué pasó con el x? Faltó un 2b. Qué desastre. Entonces no se puede hacer nada así. 3a más 2b más b. Sí, pero entonces es más 2bx. Sí, es que este tenía que haber sido escrito en rojo. Sí, yo no sé por qué puse este problema, Daniel. Y es que este sí, digamos, es uno que se puede resolver re bien con álgebra lineal. Aquí
prácticamente lo pueden resolver de cualquier manera. Como todavía no hemos visto álgebra lineal, no se va a poder resolver de manera sistemática. O sea, aquí pueden utilizar cualquier técnica. Posiblemente lo que van a necesitar es una eliminación de las variables C y D. Puedo eliminar aquí y puedo eliminar acá. Entonces me van a quedar dos ecuaciones que dependen en A y B. Si tienen que resolver algún sistema largo, no se sorprendan que en algún momento vayan como que dos ecuaciones que solo dependan de un coeficiente, porque si aquí solo es álgebra. Entonces vamos a tratar de eliminar C y D. Pero sí se puede usar regla de Kramer aquí, Lionel, pero sí es sumamente largo. Este problema incluso lo guardaría para la clase de álgebra lineal. Entonces si hacemos 1 menos 3, sí, en un año. 1 menos 3, vamos a, o mejor 3 menos 1, porque no quiero tener signos negativos. 3 menos A es igual a 2A. Más B, 0 y 4. Muy bien. Ahora los siguientes que quiero eliminar estos, yo creo que los voy a eliminar con la ecuación 2 menos la 4. Entonces si hago 2 menos 4. Ahora hay unas buenas noticias aquí. Si encuentro A y B, puedo encontrar C encontrando A y puedo encontrar D si ya conozco los valores de A y B. Entonces 2 menos 4 es igual a... O yo creo que quería 4... no, 2 menos 4 está bien. 2A menos 2B 0. Uy, aquí afortunadamente tenemos un 0. Entonces esto es bastante amigable. Entonces ahora lo que podemos hacer en el siguiente paso es una sustitución o podemos sustraer. Entonces estas yo creo que serían ya las ecuaciones 5 y 6. Yo creo que puede hacer 2 por 5 más 6. Como les digo, esto no es la única forma de resolverlo. Pueden resolver este sistema de varias formas. Si los resuelven con álgebra lineal sería ideal. Es sumamente ordenado esto. Entonces aquí 4 más 2 es igual a 6. Aquí hay 0. Y luego hay 8, pero no sé si les quedó que el coeficiente A es igual a 8 sextos. ¿Alguien de ustedes obtuvo un 8 sextos? ¿Cuáles Enteros. Quedan enteros, pero... Pues es que no decimos de esa manera. ¿Cómo lo hicieron entonces? A la fuerza. O sea, fuimos como que... probando, hicimos a 1 a 0, hicimos que era menos 6 así. Pero sí está bien. C es igual a menos A. Entonces puse, es aquí le faltó un C, un 2A. ¿En dónde? No, perdón, es como C es igual a menos A. Ajá. Entonces reemplazo C por menos A. Y D es igual a menos 3B. Entonces meto el menos 3B en donde están los términos al cuadrado. Entonces me queda no, ya vi aquí que pasó. Aquí nos faltó un 2B. Sí, esto era lo que faltaba. Sí, el 2B. Muy bien. Entonces aquí a la ecuación es solo 5 más 6. Ok. Sí, entonces tenemos 4A es igual a 4. Entonces A es igual a 1. Muy bien. Si A es igual a 1, vamos a obtener de que B es igual a 1. Si B es igual a A, entonces B es igual a 1. Muy bien. Sí, entonces aquí regresamos a la ecuación 1. Regresando a la ecuación 1. C es igual a menos A, lo cual es igual a menos 1.
y vamos a obtener que d, pues, si regresamos a la ecuación 4, d es igual a menos 3b, entonces esto es igual a menos 3. Entonces ya tenemos los coeficientes, ya podemos escribir de que 4x dividido x al cuadrado más 1 dividido por x al cuadrado más 2x más 3 es igual a x más 1 dividido x al cuadrado más 1 más cx, bueno, aquí tenemos un signo menos, menos x más 1. Ah, qué bonito ya. Y yo creo que esto se puede factorizar con una sustitución u. Entonces no sé si llegaron a esto. Entonces aquí ya casi estamos terminando. Como les había mencionado, esto se completa al cuadrado como un x más 1 al cuadrado más 2. Entonces esto es bueno porque podemos utilizar... ¿Es igual a menos 3? ¿Es más 3? ¿Más 3? Sí. Ah, bueno, sí, cierto. Desafortunadamente no vamos a poder hacer esa factorización bonita. Pero igual ya vamos llegando. Entonces ahorita tengo que integrar. Y yo creo que vamos a tener que hacer cuatro integrales en total. Una con x dividido x al cuadrado más 1 de x más dx dividido x al cuadrado más 1 menos vamos a tener un x más 1 dividido x más 1 al cuadrado más 2 de x, y luego vamos a tener un menos 2. ¿Por qué un menos 2? Porque esto lo dejé aparte. Sí, este problema es demasiado, pero es bien bonito porque con esto ya no tengo que presentar tantos ejemplos. Este es el ejemplo de ejemplos. Y aquí ilustra la importancia de utilizar las reglas de sustitución y cuando saberse las integrales de la función tangente inverso. No quiero hacer tantos detalles de estos porque quiero tratar de hacer el último problema. Pero aquí observen que la derivada de esto es 2x, entonces aquí tenemos que utilizar la propiedad, la integral de 1/2 logaritmo de x al cuadrado más 1. Esta otra es tangente inverso. Entonces aquí solo voy a indicar de que aquí en esta primera hay que usar que u es igual a x al cuadrado más 1. Esta solo es tangente inverso. Luego esta otra hay que utilizar una sustitución u. Y todo esto sería u por du. Entonces esta otra, pues, sorprendentemente se va a reducir a una integral bastante parecida a esta. Entonces aquí vamos a tener menos 1/2. Yo creo que esto sería logaritmo de x más 1 al cuadrado más 2. Y luego esta última va a ser una con du. Aquí se utiliza la misma sustitución, u es igual a x más 1, pero aquí vamos a tener una función que se... Entonces con esta vamos a tener menos 2 dividido la raíz cuadrada de 2 tangente inverso de x más 1 dividido la raíz cuadrada de 2 más una constante c. Esto obviamente se tiene que hacer más despacio, pero no... ¿Y problemas así van a...? No, esto es sumamente largo. Quiero ver el problema B. Aquí, como pueden ver, saberse el caso no les ayuda en casi que en nada. Lo más difícil es encontrar los coeficientes, y aquí sí hay un problema. Estos coeficientes son críticos para integrar. Con casos lineales distintos no importa si no encuentran los coeficientes, porque las integrales siempre son logaritmo del término lineal más el logaritmo del otro término lineal. Pero aquí un cambio en las constantes nos cambia completamente el problema. Desde aquí la fracción es impropia.
Pero aquí hay que tener cuidado porque tenemos ax más b dividido x al cuadrado más 4. Este me gusta más, este es un problema un poco más inteligente. No va a tener tanta álgebra como el anterior, pero igual la idea es la misma. Como son cuadráticos irreducibles repetidos, necesito agregar un x al cuadrado más 4 y un x al cuadrado más 4 al cuadrado. Multiplico por x al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces aquí vamos a tener ax más b por x al cuadrado más 4 más cx más d, y todo esto es igual a x al cuadrado. Entonces aquí ya voy bien. Ya solo me queda un paso de álgebra. Yo creo que este término cúbico sí se va a hacer 0. Qué bueno, entonces eso nos va a quedar más fácil. Entonces tengo que agrupar ax al cubo más 4ax más bx al cuadrado. ¿Por qué eliminó a x? No, es que todavía van a observar que este término se va a eliminar. O sea, esto... Incluso hay unas trampas que hacen pero esto es más en un curso de precálculo de matemática básica, que si uno mira un cuadrático uno puede cancelar tal vez un a la x, pero yo no quiero utilizar esos trucos. Yo creo que este es un 4b. Sí, es un 4b. Y luego todo esto es igual a x al cuadrado. Entonces otra vez armo mi sistema de ecuaciones. Términos cúbicos, cuadráticos, x y 1. Entonces vamos a tener bien, aquí a es igual a 0. Muy bien, esto ya ayuda un montón. Sí, solo hay un término cuadrático, excelente. Este me gusta. Es más inteligente. Y luego los lineales, 4a más c es igual a 0. Pero como a es igual a 0, c también. Ok, entonces aquí tenemos que c es igual a 0. Y luego los constantes que tenemos, yo creo que b más d, si mal, no, 4b más d. Sí, d es igual a menos 4b menos 4. Muy bien. Esto nos ayuda un montón que dos coeficientes sean 0. Vamos a ver entonces cómo se mira la integral. Y yo creo que voy a poder resolver una pregunta que me hicieron al principio de la clase. ¿Cómo integrar una función x al cuadrado más 4? Se me hace que ha de ser duro. Entonces a es 0, b es 1, más c es 0, pero d es menos 4. Uy. Aquí vamos a tener una integral sumamente fea. Voy a poner aquí más resultados, sustitución y trigonométrica. ¿Es solo para la segunda parte o también para la primera? No, la primera no hay que usar tanto la sustitución trigonométrica, la integral de tangente inverso. Entonces aquí hay un problema. Esta la tenemos que hacer con sustitución trigonométrica. Entonces esta es otra razón por la que este tema todavía no lo pueden descuidar. Muchas de estas integrales pueden resultar en trigonométricas. Lo que tenemos que utilizar es que x es igual a 2 por tangente. Yo creo que nos va a quedar la integral de coseno a la cuarta, si mal no estoy, que eso sí es sumamente feo. 2 por tangente de teta, 2 por secante al cuadrado de teta. Entonces vamos, menos 4 por 2 por secante al cuadrado de teta.
al cuadrado. Aquí no va a quedar coseno al cuadrado, coseno a la cuarta, qué bueno. Tenemos menos 4 dividido 16, yo creo que es menos 8 dividido 16, secante al cuadrado de teta dividido secante a la cuarta. ¿Por qué a la cuarta? Porque estoy elevando el cuadrado de teta. Uno sobre secante al cuadrado, que es igual coseno. Entonces ya tenemos este integral. Menos 1 sobre 4. 1 más coseno 2 teta de teta. Vamos a ver si se las puedo resolver, porque aquí tenemos que utilizar una identidad trigonométrica. Ahora sí les recomiendo hacer estos problemas despacio. Sí, gracias, es menos 1/8 si el signo negativo se distribuye. Aquí puede ser menos 1/8 si es un problema de 15 puntos, aquí habrían 14 puntos porque seguir la pista los signos sí es. Entonces tenemos x dividido 2. Como recuerdan, seno de 2 teta es 2 por seno de teta por coseno de teta. Ahora sí recuerdan. Y este es un tangente inverso de x dividido 2. Dios mío, menos 1/4 y bienvenidos al resultado de pesadilla. Entonces solo tienen que juntar estas dos respuestas. Entonces ahí, si tienen tiempo, pueden terminar para agregar estas respuestas al laboratorio. Estos dos problemas son sumamente complicados. Factores cuadráticos y cuadráticos repetidos se van a tener que presentar de una manera lo suficientemente sencilla para que no se vuelvan problemas de álgebra. Lo que me gustó de este problema es que el álgebra no es pesado, pero lo que no me gustó es todas las instituciones que quieren considerar. ¿Será que nos van a venir de 3x3 o nada? 3x3 factores lineales. No, cuando hagamos para encontrar los... Gracias. Cuando hagamos eso de fracciones parciales y nos queda, por ejemplo, A más B es igual a 4, ¿será que nos van a venir? Posiblemente no, ya es demasiado. Gracias. O de los electrones estudiantes que me hacen y yo se los mando. Está bien. Pero sí, después, ¿qué tal? Podemos utilizar un método alternativo para encontrar A, B y C, y entonces aquí mete sí, es lo que yo hice, pero yo en vez de escribir una oración lo escribí en ecuaciones. Y entonces lo único extraño es que si hacemos x igual 0 en la ecuación produce menos 2a igual menos 1, a igual 1/2. Pero después este 1/2 es el que está agarrando con el siguiente x. Subamos aquí lo pise, aquí está este denominador es 0 cuando x es igual a 0, x es igual a 1/2 y x es igual a menos 2. Claro, sí, para que sean 0 cada uno. Vamos por la cancha.
Calculame la integral del área que seguimos es un rectángulo, sí, solo nos vemos como la hora del almuerzo calculame la integral del área formada debajo de la curva de lanzamiento de... No, gracias. No, la lanza para ahora, no. ¿Qué tal, mamá?